Bona tarda, són les 6, comencem puntuals, a més, com hi ha força gent, mira de respectar a la gent que és puntual, no? Bueno, jo faré la presentació del Padre Eduardo Sanz. Avui tenim el Padre Carmelita d'Escàs i que se troba en el santuari Santa Tereseta. Tal com diu ell, quan es presenta, diu que la vida dels carmelites, independentment del convent, es construeix en 3 pilars: l'oració personal i comunitària, la vida fraterna en comunitat i el treball de l'estudi, tenir cura de la casa i el ministeri pastoral. També es diu que ha sigut cuiner, sacristà, porter, capellà en santuaris i cases de retiro per persones grans. Ha sigut professor d'universitat i ha publicat llibres. Ha participat en la ràdio i en la televisió. En tota aquesta experiència, avui ens parlarà el que estem en aquesta sala i que després també a través del vídeo podran gaudir de com hem de fer sinodalitat des de Càritas. És una paraula estranya que ha posat de moda el papa francès. És moment de saber què vol l'Espírit Sant, que a través del papa ha proposat de fer un sínode, a l'opinió de tots els batejats de tota l'Església Universal. Avui escoltarem al Pare Eduardo, que ens explicarà què és això de la sinodalitat. Bueno, pues vamos a intentar hablar de esto, de la sinodalidad y de cómo construir sinodalidad en la Iglesia. El Papa Francisco ha convocado un sínodo un poco extraño porque se va a realizar en 3 años, del 2021 al 2023. Oficialmente comenzará el sábado próximo con la apertura mundial en el Vaticano y el sábado siguiente con la apertura en las diócesis de todo el mundo. Y va a tener 3 fases, más o menos de 1 año cada una. La primera se pretende que sea una fase diocesana y nacional. Se invita a que todas las diócesis reflexionen sobre la sinodalidad y después que lo hagan también todos los movimientos, actividades pastorales, grupos que hay en cada diócesis, que respondan a una serie de preguntas y que se pueda hacer una síntesis que se plantee después a nivel de conferencia episcopal nacional. Después habrá una segunda etapa a nivel más amplio, a nivel continental, para ver la sensibilidad y las realidades de cada uno de los continentes. Y finalmente habrá una redacción de un documento a partir de las aportaciones de los distintos lugares que se irá estudiando, ampliando, comentando y se terminará con el sínodo propiamente dicho en octubre del 2023 en Roma. ¿De dónde viene esta palabra? Es una palabra griega y en griego sin significa lo contrario que en castellano. Sin significa con en griego. De hecho, lo hemos heredado en algunas palabras, sinaxis, sintaxis, etc. Significa con, en compañía. Y odos es el camino, caminar en compañía. Eso es el sínodo. No caminamos solos, caminamos en compañía. Se ha hecho un documento bastante interesante de preparación para ofrecer a todo el pueblo de Dios. Se lleva trabajando mucho tiempo en este documento, Se ha presentado primero para que dieran respuesta las universidades católicas, las conferencias episcopales, los movimientos eclesiales, los dicasterios romanos, y aún así cada vez había aportaciones, cosas que cambiar, y finalmente se hizo un documento de base. Y ahí se insiste mucho en que en la primera parte lo importante es escucharnos, y se invita a 3 cosas distintas en esta primera parte, que oficialmente empezará la semana próxima, pero que estamos empezando ya. Nosotros ayer, los sacerdotes del arciprestazgo, ya estuvimos reflexionando sobre este argumento, y ya cada grupo, movimiento y realidad eclesial lo irá haciendo. Se invita a que primero sean momentos de reflexión bíblica, teológica, que podamos saber de qué hablamos, a qué nos referimos. En segundo momento, que haya testimonios, cuanto más abundantes mejor,
testimonios de cómo vivimos la sinodalidad, la colaboración, el caminar juntos, el darnos una mano unos a otros. Y en tercer lugar, que se responda a una serie de preguntas. ¿Estamos funcionando en la Iglesia escuchándonos unos a otros, con respeto, acogiendo la opinión de cada uno, colaborando entre todos, favoreciendo a cada uno con sus carismas, etcétera? ¿Qué podemos hacer para mejorar, etcétera? Por lo tanto, hay una primera etapa que estamos dando inicio, que es de reflexión bíblica y teológica. Y yo eso voy a hacer, que es a lo que me dedico, a la reflexión bíblica y teológica, a intentar iluminar la vida desde la palabra de Dios y desde la reflexión teológica. Entonces, fijaos, en el sínodo se habla directamente, voy a por las gafas porque si no, los que ya tenemos cierta edad, sin gafas no podemos leer los papeles. Dice así: queremos que esto sirva ¿para qué? ¿Para qué? Para que cada uno que tiene algo que aprender pueda aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma, uno en escucha de los otros, todos en escucha del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. Y añade que tenemos que empezar escuchándonos los que trabajamos juntos en un contexto concreto. La gente de Cáritas, por ejemplo, los sacerdotes que hacíamos ayer. Pero que después tenemos que escuchar también a los de otros contextos, incluso a los que no piensan como nosotros, a los que están fuera de la iglesia. Se pretende que sea una escucha real de las personas, entrar en diálogo, ver cuáles son las esperanzas y las frustraciones de la sociedad en la que vivimos, para poder dar juntos respuesta a esta realidad. Y además de ese documento de trabajo hay un vademecum, que digamos pone un poquito en orden lo que queremos hacer, las preguntas que se formulan, y ahí se especifica. El objetivo del actual sínodo es que todo el pueblo de Dios escuche lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la palabra de Dios en la Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, luego escuchándonos unos a otros y especialmente a los que están en los márgenes, discerniendo los signos de los tiempos. Termina con unos puntos muy concretos para la fase diocesana. Repito, esta sería la manera de empezar en Cáritas. Después, el señor obispo tuvo una conferencia hace pocos días y se tiene otra organizada a nivel diocesano para el mes que viene y otra para el siguiente. Los distintos grupos, movimientos y realidades eclesiales harán lo suyo. Y dice, primero, se pretende que el proceso sinodal sea sencillo, accesible y acogedor para todos. Por lo tanto, vamos a intentar también utilizar un lenguaje que nos entendamos unos a otros, que lo hagamos sencillo, amable, para que así todo el mundo pueda acoger y participar. Segundo, el objetivo es asegurar la participación del mayor número posible para escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios. Por eso se pretende que todas las realidades eclesiales hagan alguna reflexión a lo largo de este año. Primero una reflexión más general, después escucha de testimonios, después intento de responder a una serie de preguntas para aportar cada uno su granito de arena. Tercero, es bueno que haya reuniones de todos los grupos y movimientos que están presentes en las diócesis y en las parroquias. Y cuarto, hay que comenzar con una reflexión que tenga un enfoque bíblico. Después vendrán los diálogos y aportaciones de cada uno. Nosotros somos creyentes y creemos que Dios nos habla y que la palabra de Dios, que es Jesucristo, tiene el eco fundamental en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el mejor testimonio que tenemos de la palabra de Dios, pero tenemos un problema muy serio. Los libros de la Sagrada Escritura se han escrito todos ellos hace mucho tiempo.
Los más modernos, el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, tienen ya casi 2000 años, 1900 por lo menos. Y otros son mucho más antiguos. Entonces, se utiliza un lenguaje distinto del nuestro. Y tenemos que hacer el esfuerzo para entrar en ese lenguaje. Si yo digo que Purita es esta señora de aquí, es más buena que el pan, nadie irá a darle un mordisco, ¿verdad? Espero. O si digo que la hermana Pilar es aquella, iba a decir aquella del pelo blanco, pero todos tenemos el pelo blanco, menos las que os lo tapáis. Es más dulce que la miel. Los que la conocemos sabemos que es verdad, pero nadie agarra el dedo para metérselo en la boca a ver si es verdad. Nosotros utilizamos un lenguaje en el que muchas veces usamos imágenes que sabemos entender, sabemos interpretar. Y la Biblia está llena de imágenes, pero a veces nos quedamos con la materialidad del texto y no hacemos el esfuerzo de interpretación, y entonces nos quedamos a dos velas. Piensen en el libro del Génesis. Todo lo que dice el libro del Génesis es verdad, pero nada hay que interpretarlo literalmente. Si el Génesis dice que Dios modela a Eva del costado de Adán, entendamos lo que querían decir los autores. En una sociedad profundamente machista, donde el hombre dominaba sobre la mujer, está explicando, mira, que la mujer es hueso de tus huesos, carne de tu carne, con tu misma dignidad, nadie es tan bruto que maltrate a su propio cuerpo, por lo tanto, reconoce en ella a alguien con una identidad parecida a la tuya, respetando su singularidad, pero con tu misma identidad. De hecho, primero se dice que Dios crea animales y el hombre domina sobre los animales, pero de la mujer no se dice eso, sino que tiene que ser una compañera de camino. Es otra cosa, es otra realidad. Entonces, cada uno de estos textos lo que nos van diciendo es que Dios tiene un proyecto sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros, un proyecto que se va realizando en el tiempo, que muchas veces metemos la pata porque el don más precioso que Dios nos ha dado es el de la libertad, y con esta libertad hacemos opciones en las que podemos construirnos a nosotros mismos o podemos destruirnos a nosotros mismos. Y este es el drama del ser humano, el drama de la libertad. Y esto es lo que presenta el primer libro de la Biblia. Este misterio del hombre llamado a vivir en comunión con Dios en un jardín. Dios crea para el ser humano un jardín. Claro, el jardín es lo contrario de la selva y es lo contrario del desierto. Israel vivía en el desierto, pero en el desierto hay chacales, lobos, leones. Es un lugar peligrosísimo para el hombre, y la selva también. El jardín es la naturaleza domesticada, la naturaleza donde el ser humano puede vivir en paz, donde podemos vivir gozando de la relación con los demás animales, con las plantas, con la obra de Dios. Bueno, el jardín es una cosa muy seria. Entonces lo que nos están diciendo los profetas continuamente, en el momento oportuno, al final de los tiempos, Dios convertirá todo en un bello jardín donde el león pastará con el cordero, el oso con el cabrito, el niño jugará con la serpiente, nadie se hará daño, todos vivirán en paz, reconciliados. Y en cierto momento nos dicen, esto no es algo nuevo, esto es el proyecto eterno de Dios. Ya en la creación está este proyecto de que vivamos convirtiendo en un jardín la obra de Dios, y que allí podamos unos colaborar con otros desde el respeto, desde la armonía, sabiendo que Dios tiene este proyecto amoroso para nosotros. Bueno, uno empieza a interpretar estos textos y dice, pues si son actuales, son profundamente actuales. No somos destructores de la naturaleza, tenemos que ser cuidadores de la naturaleza, de la casa común. No somos competidores, tenemos que ser colaboradores unos de otros. Y uno después sigue profundizando en estos textos bíblicos, va viendo los errores del ser humano a lo largo del tiempo, pero sobre todo va descubriendo la fidelidad de Dios, que no rompe con su proyecto. Le dice al ser humano, mira, puedes comer de todos los árboles del jardín, todo es tuyo, pero atención, deja en paz el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que te metas por ahí, te matarás a ti mismo, ese día sin duda morirás. Y nosotros, claro, siempre pensamos la manzana, la prohibición, el sexo, no tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí.
En hebreo no existen palabras abstractas, no existe ni la palabra todo, ni la palabra nada, no existen ni aun siquiera los superlativos, ni los comparativos, más que, menos que. Entonces tienen que expresarse de otra manera. Para hablar de la totalidad, siempre se ponen dos términos complementarios. Por eso muchas veces se dice, los ancianos y los niños alaben al Señor. Eso significa todos, pero como no existe la palabra todos, pues los ancianos y los niños. El Señor creó el cielo y la tierra. Eso significa todo, pero como no se puede decir todo, pues se dicen dos términos complementarios. Y así en cada uno de los elementos, el bien y el mal hace referencia a la moralidad. Tenemos que aceptar unos principios éticos. No puedes inventarte tú la ética en cada momento, lo que me conviene. Yo veo allí a Carmen que tiene unos pendientes con unas perlas preciosas y digo, esas perlas a mí me van a venir muy bien. Como a mí me vienen bien, se las quito. Esto es convertirse cada uno en principio del bien y del mal. Hacer lo que cada uno le da la gana sin respetar al otro. Y dice la Escritura, el día que empieces a hacer esto morirás. Y de hecho lo presenta como un diálogo con la serpiente. Hombre, ese día vas a ser como Dios, vas a quitar a Dios y te vas a poner tú en su lugar, decidirás por ti mismo, no tendrás a nadie que te diga lo que tienes que hacer, no te importen los demás, solamente te importas a ti mismo. Creen ser como Dios y se descubren desnudos, es decir, desprotegidos, porque yo le quito a Carmen el pendiente porque ella es menos fuerte que yo, pero resulta que Manolo es más fuerte que yo y después me lo quita a mí. Eso es estar desnudos, desprotegidos los unos frente a los otros, y esta es la advertencia seria que presenta. Mucho después, en el siglo XIX, viene Nietzsche y toda esta gente a decir, nosotros tenemos que ser superhombres, la religión es cosa de un estadio poco avanzado de la humanidad, pero nosotros no necesitamos a Dios, nosotros hemos matado a Dios, nos hemos puesto en su lugar. Pero si esto está hablando del libro del Génesis, con un lenguaje distinto, y está diciendo las consecuencias de realizar estas acciones, de ponerte en el lugar de Dios, de quitar a Dios de la vida, de creerte Dios. De otra manera distinta lo cuenta también en la narración de la Torre de Babel. Vamos a hacer una torre hasta el cielo, eliminamos a Dios y nos ponemos en su lugar. Pero claro, a medida que avanza el ser humano hacia este cielo, en realidad se está olvidando de los otros seres humanos. Se dedica solamente a ver quién llega el primero. Es como los discípulos que le dicen a Jesús, oye, este que se siente a tu derecha, que sea ministro del Interior. Este que se siente a tu izquierda, que sea ministro de Economía, con una buena cartera. Y los otros se enfadan porque se les ha adelantado, por supuesto. Entonces, la realidad es siempre la misma. Y la Sagrada Escritura nos va indicando que el proyecto de Dios sobre el hombre es otro, es el del servicio a los débiles. Es lo que San Pablo dice, el espíritu frente a la carne. El hombre carnal, dice San Pablo, es el que se deja llevar por los instintos. Lo mismo me da entre los gatos, que entre los perros, que entre los ratones. Hay machos alfa. La selección natural hace que el más fuerte se coma al más chico. Y entonces estos dominan sobre el grupo y a los débiles los quitan del medio. Cuando yo era niño, vivía enfrente de un hospital regentado por las Hermanas de la Caridad. Allí tenemos a una representando esta benemérita institución. Y en la espadaña hay un nido de cigüeñas, aunque periódicamente lo quitan porque acumula hasta 500 kilos cada vez y se va a hundir el tejado, lo vuelven a hacer al año siguiente y vuelven a empezar. Y yo desde el tejado de casa de mi madre veía cuando ponían los huevos y veía cuando nacían los cigüeñitos, yo siendo muy niño. Y me acuerdo que siempre nacían 3 bichitos y que llegaban el papá cigüeña y la mamá cigüeña con una serpientita en el pico, con un pescadito, y les iban dando, y los otros se lanzaban allí como desesperados a comer. Más o menos al cabo de un mes, el más débil es el que había conseguido cazar menos de lo que traían los padres, y ¿qué hacían los padres? Lo tiraban, se estampaba contra el suelo y se acabó. Esta es la selección natural. Los fuertes continúan vivos y los débiles son quitados del medio. San Pablo dice, a nivel humano esto es ser carnal.
vivir por los instintos, pensar en uno mismo. Ser espiritual es todo lo contrario, es pensar en el débil, perder los propios derechos para favorecer al otro, favorecer al necesitado, a imagen de Jesucristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La carta a los Filipenses llega a decir que a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Voluntariamente se despoja. Es la misma palabra que utiliza San Juan en su Evangelio para hablar del lavatorio de los... Aquel que se despoja del manto y se pone a hacer lo que hacían los esclavos, indicando que el que quiera ser el primero tiene que ser servidor de todos. Me llamáis Señor y Maestro y decís bien. Pues si yo, que soy el Maestro, hago esto, vosotros debéis hacer lo mismo. Esta es la propuesta de la Sagrada Escritura. Defender al débil, proteger al necesitado, ayudar al otro, estar incluso dispuesto a perder los propios derechos para favorecer el bien común. Bueno, pues esto tiene mucho que ver, por supuesto, con una reflexión sobre la sinodalidad, sobre el caminar juntos, donde procuramos que no se deje ninguno de lado. Y este es, sin duda ninguna, el gran proyecto de Cáritas. Cáritas a nivel nacional tiene unos estatutos que están en su página web, caritas.es, y tiene una serie de puntos de cuáles tienen que ser las finalidades, los métodos, y dice, nuestra finalidad es crear una humanidad donde se escuche a cada uno, donde se apoye a cada uno, donde haya sitio para todos. Pues si ya está dicho ahí lo que pretende ser la sinodalidad. A veces nos puede parecer que es algo nuevo, pero no es nada nuevo. Me parece que a veces hay términos que están en desuso y bueno, pues tenemos que recuperarlos. Caminar juntos, esto es la sinodalidad, caminar juntos. Pero juntos significa no solamente los que nos llevamos bien, los que somos amigos, sino procurar que caminen con nosotros también los descartados, que dice el Papa Francisco. Intentar que todos puedan incorporarse a este camino común para construir la propia existencia. Termino la parte introductoria con una última frase de este documento, del Vademecum, para ser más exactos, no del documento general del sínodo, sino del Vademecum, las orientaciones. El tema del sínodo es, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Las tres dimensiones del tema son la comunión, la participación y la misión. Bueno, de esto vamos a hablar, me extenderé lo que pueda, porque ya casi son las 7 menos 20. Entonces, al menos unas pinceladas. Primero, la comunión. Nosotros somos miembros de la Iglesia. En griego, eclesia significa comunidad. Comunidad. Es la traducción griega de la palabra hebrea kahal. Kahal propiamente es una comunidad convocada por Dios. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Es Dios el que convoca. Atención, es diferente de las miles de formas comunitarias que hay en el mundo. Nosotros tenemos comunidad de vecinos, del club del Barça o del Real Madrid, cada uno tiene sus manías, de toreros o de cazadores o de espeleólogos. Hay multitud de asociaciones en las que la gente se junta porque tienen un interés común. Un partido político, las AMPAs para defender a los hijos en la escuela, son asociaciones, comunidades en los que la gente se integra voluntariamente para defender unos derechos o para hacer juntos una actividad. La eclesía no tiene ese sentido. A diferencia de las otras comunidades, en la Biblia se insiste en que es Dios el que convoca. No somos nosotros los que nos buscamos unos a otros. No es una comunidad psíquica que brota de los intereses humanos. Es una comunidad neumática del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos convoca, el que nos reúne, el que hace de nosotros un cuerpo en el que hay muchos miembros y todos son importantes. Ninguno es más importante que otro, todos necesarios.
Todos juntos formamos el cuerpo, por separado no formamos nada. Tú separas un dedo del cuerpo y se muere. Separas una oreja del cuerpo y se muere. Separas un ojo del cuerpo y se muere. Es en el cuerpo donde formamos una unidad orgánicamente que funciona. Pues esto es la eclesía, una comunidad convocada por Dios a imagen de la Santísima Trinidad, porque Dios es comunidad. Y esto deberíamos subrayarlo, porque en la práctica la mayoría de los cristianos vivimos como si la Trinidad no nos dijera nada. Hay un Dios por ahí extraño, lejano, pero no es así. Nosotros creemos en un Dios que desde toda la eternidad es Padre, que genera al Hijo, que ama al Hijo, que le regala su vida, su espíritu, su amor. Creemos que el Hijo desde toda la eternidad recibe del Padre el amor, la vida, la energía vital, y que este amor que el Padre da al Hijo y que el Hijo da al Padre es el Espíritu Santo, es el ser de Dios, es Dios mismo. La identidad de Dios es la donación, la entrega, el salir de sí. Nuestro Dios no es un ser solitario que se aburre allí en lo alto y dice, bueno, como estoy tan aburrido voy a crear unas marionetas con las que jugar. Nuestro Dios es un ser que es comunión y es plenitud de felicidad porque es comunión. Y porque es comunión siempre sale de sí y dice, voy a crear otros seres a los que amar, a los que hacer felices. Voy a crear otros seres para que puedan vivir de mi gozo, de mi paz, de mi alegría. Este es el misterio de la Santísima Trinidad desde siempre, que se ha revelado en Jesucristo. Un Dios que es comunidad, común, unión, común, unidad. A imagen de Dios ha sido creado el hombre, y el hombre es comunidad. Decía el poeta Antonio Machado, poned atención, un corazón solo no es un corazón. Todos, imagino, antes o después, hemos visto alguna película de Tarzán, de las muchas que se han hecho a lo largo de los años, y pues eso es todo lo contrario de la experiencia real del ser humano. ¿Qué cuentan estos cuentecitos de Tarzán? Un niño crece en la selva, criado por monos, y aprende a pensar, a caminar sobre los dos pies, a razonar humanamente, a hablar, por supuesto en inglés, porque si es una película hecha en Estados Unidos tienen que hablar en inglés. Ha habido muchas experiencias a lo largo de los siglos, y algunas cercanas, de personas, niños, niñas, que han crecido aislados de la comunidad, con otros animales, por distintos motivos, y han aprendido a hacer lo mismo que hacían esos animales. A emitir los mismos gruñidos, a cazar de la misma manera, a cocinar de la misma manera, y a hacer las mismas cosas que los animales con los que se han criado. Un ser humano, para llegar de verdad a ser humano, necesita de la comunidad humana. Aprende a caminar, a hablar, a expresarse, aprende a relacionarse de otros seres humanos. Somos seres humanos en comunión, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Jesucristo, el que piensa solo en salvar su vida en sí mismo, ese se pierde. Pero el que pierde la vida, el que la entrega, ese se gana. ¿Qué es este juego de palabras? Pensar en uno mismo, en ganar la vida, es mirarse al ombligo. Yo mimé conmigo para mí. Una persona cuanto más se aísla, más se deteriora, incluso psíquicamente. Cuanto más nos aislamos, más nos autodestruimos. Y una persona que sale de sí para relacionarse, se está construyendo. Y esta es la única posibilidad humana. A una persona con depresión, ¿qué se le dice? En lugar de estar todo el día encerrada, aunque no tengas ganas, haz el esfuerzo de salir, cuida de un pajarito, de un perrito, sal a la calle, ya aunque solo sea la atención al semáforo, a dar un paseíto, ya te está haciendo salir y te permite un camino de recuperación. No es tan sencillo, claro, una enfermedad es una enfermedad, pero nos puede servir de imagen. Cuanto más te cierras en ti mismo, es peor. Cuanto más te abres, cuanto más te entregas, cuanto más sales al encuentro del otro, es mejor para ti. Pues este es el misterio de Dios, este es el misterio del ser humano, y este es el misterio de la Iglesia. La Iglesia es comunidad, un pueblo de Dios en camino donde
nadie se salva solo. Este es un tema fundamental en la eclesiología católica, y donde somos el cuerpo de Cristo, donde cada miembro se incorpora a los demás con su dignidad, con su identidad, y ocupa su lugar. Fijaos, la Iglesia tuvo que hacer un proceso muy largo para descubrir su identidad en el primer siglo del cristianismo, y al final del todo lo que terminó definiéndola es que es católica, y católica en griego significa universal. El Apocalipsis habla de que aquí hay sitio para todos, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y la carta a los Efesios llega a decir: entre nosotros ya no hay ni hombres ni mujeres, ni esclavos ni libres, ni judíos ni griegos, todos somos uno en Cristo Jesús. Esto fue la gran revolución del cristianismo naciente, porque en la sociedad judía, en la griega, en la romana, en todas las sociedades antiguas, había un principio fundamental. La sociedad está construida por personas desiguales. Nunca encontraréis algo distinto antes del cristianismo en ninguna sociedad de ninguna época. Los esclavos no tenían los mismos derechos que los libres. Los hombres no tenían los mismos derechos que las mujeres. Las clases dirigentes no tenían los mismos derechos que las clases trabajadoras. Los soldados no tenían los mismos derechos que los campesinos, ni tampoco las mismas obligaciones, ni tampoco los mismos tribunales para juzgarlos, ni tampoco las mismas cárceles para cumplir sus condenas. Pero el cristianismo empieza un fermento en el que insiste en que todos somos hijos de Dios. Cada uno con su identidad, cada uno con su personalidad, todos redimidos por Cristo, todos necesitados de la salvación, todos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso lo primero que se hacía en las misas del siglo I, y da testimonio San Pablo de eso, es algo que hoy no podemos hacer por la pandemia: el beso de la paz. Antes que canto de entrada y en nombre del Padre y lo que queráis, lo primero que hacían era el ósculo santo, el beso de la paz. ¿Por qué? Porque en aquella sociedad solo se podían dar un beso los familiares íntimos. A una mujer no se podría atrever a besarle a nadie, era una cosa impensable. Y ahí era la manera de demostrar que eran hermanos, provenieran de donde provenieran. Repito, hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos, griegos, todos sintiéndose miembros del único cuerpo de Cristo, compartiendo un mismo pan, insiste San Pablo, y lo más duro que dice San Pablo en todas sus cartas es precisamente a la comunidad de Corinto, donde dice que al celebrar la Eucaristía comen su condenación porque van divididos. Entonces los ricos unían la Eucaristía a una cena, los ricos primero cenaban lo que llevaban, y los pobres estaban ahí mirando. Y después que los ricos se habían saciado, les decían: ahora comed lo que ha sobrado. Y después de esto consagraban el pan y el vino, y San Pablo dice: estáis comiendo vuestra condenación, porque si sois incapaces de sentiros hermanos, de compartir la cena del Señor, no tenéis vuestras casas para emborracharos, que venís a la iglesia a humillar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Son las palabras más terribles de todas las cartas de San Pablo, que tenía mucho genio y tiene palabras duras por todos los lados, pero en este tema sobre la Eucaristía y la división y el no sentirse hermanos y miembros de una única familia es tajante. Pues bien, Dios es comunidad, el ser humano es comunidad, la Iglesia es comunidad. Este es el primer punto. Decíamos que los 3 puntos son: una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Voy a hablar brevísimamente de la misión porque ya no va a dar tiempo para mucho más. Vamos a ver. Me voy directamente al siglo VI antes de Cristo. El pueblo de Israel vivió la experiencia más traumática de toda su historia, el exilio en Babilonia. En ese momento se hundieron todas sus certezas, todas sus seguridades, todas sus esperanzas. El pueblo de Israel decía: Dios nos ha elegido, somos el pueblo de Dios, y Dios nos ha regalado esta tierra. Pero a partir del año 586 a.C., en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se los llevó al exilio, ya no tenían una tierra.
Ellos añadían, en el trono de David se sentará para siempre un descendiente suyo. Pero ya no quedaban descendientes de la casa de David que pudieran reclamar el trono, no tenían rey. Dios les había dicho, en este templo pongo mi morada para siempre, aquí os escucharé cuando vengáis. Pero ya no había templo de Jerusalén. No había templo, no había rey, no había tierra. Y entonces dicen, ¿nos hemos engañado hasta ahora? ¿Toda nuestra fe ha sido una farsa? Y tienen que repensarlo todo. En ese momento de crisis radical es donde surge el judaísmo como hoy lo conocemos. Hasta entonces podemos decir que era una religión como todas las demás. Pensaban que su Dios era un Dios territorial, que dominaba en un territorio, ellos vivían sometidos a ese Dios. Les recuerdo que la palabra Islam significa sumisión, y es algo muy propio de las religiones primitivas. Un Dios todopoderoso al que hay que someterse. En el exilio surge una opinión totalmente distinta. Dios viene a nuestro encuentro y se manifiesta en la debilidad. Y no solamente no quiere que nos sometamos a Él, sino que de una manera misteriosa Él sufre con los sometidos, se despoja de su dignidad. Y aparecen los cánticos del siervo de Yahvé, de este siervo que asume sobre sus espaldas nuestro sufrimiento, que sus llagas nos curan, que voluntariamente quiere ocupar el último lugar. Y ahí surge un movimiento de pensamiento que llegará a Jesucristo y a nuestros días. Bueno, en realidad surgen dos movimientos. ¿Qué sucede? Estando en el exilio, los judíos empiezan a reflexionar cuál es nuestra identidad en el mundo, en la sociedad, qué nos define, para qué estamos aquí. Ya hay un grupo muy claro que dice, somos el pueblo elegido, lo importante es la elección, somos distintos de los demás y tenemos que manifestar que somos distintos, observando el sábado, por la circuncisión, por las normas rituales referentes a la comida, al vestido, a las relaciones sexuales, a todo. Tenemos que manifestar que somos distintos porque esta es nuestra identidad. Somos el pueblo elegido, el pueblo llamado. Hubo otro grupo que decía, Dios nos ha elegido, sí, nos ha llamado, pero para una misión. Lo importante es que realicemos la misión. Tenemos que ser testigos de este Dios que quiere hacer de todos los pueblos un único pueblo. De este Dios que es creador de todos y salvador de todos. Entonces, a partir de ahí, surgió un doble movimiento. Los que insistían en el tema de la identidad, de la llamada, de la elección, dieron lugar a una literatura específica. Está en el libro de Judith, el libro de Esther. Judith significa la judía, sin más. Los dos justifican la violencia contra los enemigos. Están los libros de Esdras y Nehemías, que llegan a decir que a todos los que se han casado con extranjeras, a las extranjeras y a sus hijos hay que echarlos al desierto, a que se mueran y declarar nulos esos matrimonios. Y el otro grupo hizo una reflexión que iba por otro camino. Hicieron el libro de Job. Job era justo, pero era extranjero, no era judío. Hicieron el libro de Ruth. Ruth era moabita. Y decía la Torá, los libros principales de la ley, que jamás un miembro del pueblo de Moab podrá entrar a formar parte del pueblo elegido. Pues nada menos que esta moabita llegó a ser bisabuela del rey David. Escribieron el tercer Isaías, que continuamente dice, vendrán de todos los pueblos, de todas las naciones, a alabar a Dios, a Jerusalén, todos, y el extranjero no dirán, soy despedido del pueblo de Dios por ser extranjero, ni aun siquiera el eunuco, ni la mujer, ni todos podrán venir con gozo a participar en el templo de Dios de la alegría que ha preparado para todos. Hay una serie de libros que manifiestan que Dios tiene un proyecto universal, y algunos libros llegan a decir incluso, Dios quiere la salvación de todos los hombres y de todos los seres. Ha creado todos los seres por amor, y si no, no los habría creado. Y empiezan a abrirse a un respeto hacia toda la obra de Dios, no solamente hacia los seres humanos, hacia toda la obra de Dios. Bueno, este
doble movimiento perdura y en tiempo de Jesucristo vemos sus discusiones con los fariseos para los que lo importante es la identidad. Si se lavan las manos, si el sábado andan o dejan de andar, si arrancan espigas o dejan de arrancar, todo cuestiones externas, pero cuestiones externas que manifestaban una identidad. Y para Jesús lo importante es ir al encuentro de la oveja perdida. Si yo no he venido a buscar a los sanos sino a los enfermos, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Esto, fíjense si ha perdurado, me salto toda una historia de más de 2000 años, que el Papa Francisco continuamente habla de una iglesia autorreferencial, la que se mira a sí mismo y solo piensa en esta realidad, y una iglesia en salida. Y él dice, hombre, yo prefiero una iglesia herida, porque está en salida, porque va al encuentro de los demás, a una iglesia que vive entre algodones pensando solamente en sí misma. Esto respecto a la misión, hemos dicho comunión, misión, participación. El último punto. Cáritas, a nivel español, está formado por más de 85.000 voluntarios en las Cáritas diocesanas y locales. Se dice pronto, ¿eh? No hay ninguna ONG que tenga esta cantidad de colaboradores. Y estamos hablando de los voluntarios colaboradores, no de los que ayudan económicamente, que eso es mucho más. Cáritas es la institución hoy por hoy que más escucha. Mucha gente que no tiene quien le escuche va a Cáritas a contar sus penas. Después se puede hacer lo que se puede hacer, pero van a contar sus penas. Y es la institución que más promueve la interacción y la participación de todas las personas. Porque de hecho, no es solamente la caridad entendida de repartir la comida o repartir alimentos, que también se hace, sino formar a personas para que puedan encontrar un trabajo, hacer encuentros de sensibilidad, publicaciones, hacer estudios sociológicos sobre la situación concreta de las personas, organizar multitud de actividades para que puedan participar en ellas los que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de participación. En ese sentido, Cáritas es un ejemplo de sinodalidad, de escucha entre los colaboradores y hacia los de fuera, incluso a la hora de tomar decisiones. De una manera brevísima he hablado de los 3 puntos de este sínodo. Comunión, misión, participación. Repito, la idea es que las primeras reflexiones sean esto, una reflexión bíblica, teológica, que nos ayude a centrar el argumento. Después se puede avanzar con testimonios, más tarde respondiendo ya a las preguntas concretas del documento, estamos ayudándonos unos a otros, qué podemos mejorar, qué podemos discernir, etcétera, etcétera. Pero ha sido una presentación general del argumento y aquí me quedo, porque ya el tiempo se me ha acabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.